yo tengo entonces que un conocimiento de ti, ¿verdad? Y tengo una especie de vínculo, ¿verdad? Entonces, también el uso de nombres requiere respeto, porque a cuánto le gusta que le hagan mofa de su nombre, ¿verdad? Y en la escuela, cuando los niños se llaman de una manera, la gente le pone unos nombres, ¿verdad? No voy a decir, pero no me gusta. Me voy a coger de ejemplo como hace muy tremendo. Mi apellido es Grillasca, entonces me decían Grilla. Y ya a mí me daba un coraje, ya no me da coraje porque ya sé que no soy ninguna grilla, pero cuando uno es chiquito, ¿verdad? Cuando uno es chiquito esas cosas le molestan brutal. Ajá. Y entonces yo recuerdo, yo fui maestra un montón de años, yo recuerdo un muchacho que le tenían un nombre, ya ni me acuerdo cuál era, pero un nombre bien feo. Y yo llamé, yo pasé lista y no respondió un niño. Y yo decía, Dios mío, pero este niño se supone que esté aquí. Y yo le dije, ¿alguien conoce a fulano de tal? Nadie lo conocía porque le habían puesto un nombre. Y el niño había aceptado ese nombre y había echado a un lado su verdadero nombre. ¿Y qué pasa? El nombre conllevaba un vejamen. Y el niño se había acostumbrado a ese vejamen y no respondía a su nombre verdadero. Y entonces es interesante que, un ejemplo, a un hombre que está en las drogas, y es un hombre que me estaba contando sobre un hermano que era un hombre malo, ¿verdad? Muy perverso, y había matado a una persona, y de ahí en adelante había matado a un reguero de gente. Era un asesino. Y entonces le decían el nombre y después le decían la sombra, y entonces lo conocían por la sombra porque escapaba fácilmente. Y tú lo veías de un momento y de momento no lo dejabas de ver. Y algunas personas decían que tenía un pacto con Satanás, porque tenía esa capacidad de desaparecerse. Pero como ustedes ven, la gente le atribuye nombres a otras personas que tocan lo más profundo de la fibra de esa persona, ¿verdad? O que pueden marcar a esa persona. Y es bien importante, ¿verdad?, que nosotros seamos cuidadosos y respetuosos de los nombres de las personas. Así que el nombre de Dios es sagrado. Y hay un mandamiento, ¿verdad?, que lo dice bien claro, el de los 10 mandamientos. ¿Lo saben cuál es? ¿Ah? No tomarás el nombre de Dios en vano. Y entonces nosotros a veces, ¡ay Dios! ¡Dios mío! Decimos una cosa, a veces digo, ¡uy, Dios mío! Metí la pata, ¿verdad? Porque tenemos que unas costumbres, ¿verdad?, que a veces no las pensamos, sino que actuamos sobre ellas. Entonces, coger el nombre de Dios sagrado para cosas, ¿verdad?, que no son correctas, pues también es algo que es desagradable. A Dios no le agrada que nadie blasfeme su nombre. Y nosotros somos hijos de Dios y tenemos que honrar el nombre de Dios. Para eso nos llamó el Señor, para ser portadores de su gloria, la cual va envuelta en su nombre. El mismo Jesucristo hizo eso. Él vino a proclamar el nombre del Padre a nosotros, ¿verdad? Y nosotros hemos conocido el nombre del Padre. Y la palabra de Dios dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que estamos aquí por el nombre ¿de quién? De Jesucristo. Y nosotros proclamamos ese nombre santo, vivimos de acuerdo al nombre. O sea que es una cosa maravillosa, ¿verdad?, estar consciente de cuál es el nombre de Dios. Como dijimos en Juan 17:6, Jesucristo vino a la tierra a manifestar el nombre del Padre. Amén. Y como dije en Juan 20:31, creer en el nombre de Jesucristo nos da ¿qué? Nada. Salvación y vida eterna. Y eso nos da seguridad y paz como consecuencia, ¿verdad? Así que cuando pronunciamos el nombre de alguna persona, como dije, actúa su mismo poder. En el nombre de Jesucristo echaremos fuera demonios. No es el nombre tuyo. Porque yo he visto gente que dice, diablo, yo estoy fuera. Mira, tú no te podrás estar ahí 20 años con eso, pero es en el nombre de Jesucristo. Te echo fuera, ¿verdad? Con el poder y la autoridad del nombre de Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra? Padre, glorifica tu nombre. El Padre glorifica el nombre de Cristo. Y nosotros simplemente lo que hacemos es creer y ejecutar, ¿verdad?,
esa bendición que Dios nos ha dejado en un nombre tan excelso. Gloria al nombre de Jesús. En el nombre del pastor Moisés Román o en el nombre del presidente de los Estados Unidos, usted puede conseguir muchas cosas. Yo le doy un ejemplo. Yo tuve una actividad aquí para los diamantes y necesitaba un recurso de la policía, necesitaba todo el andamiaje a favor nuestro en esa actividad. Y yo fui bien calladito al pastor, pues le dije, pastor, necesito que usted me diga con quién yo puedo hablar. Y me dice, llámate a fulano y dile que yo, dile en mi nombre, que yo te dije. Y yo hice eso. ¡Wow! Esa gente se botaron. Ya, eso fue un despliegue. Las puertas se abrieron, ¿ves? ¿Por qué? Porque en el nombre del pastor hay unas bendiciones que se reciben. Pero en el nombre de Jesucristo es otra cosa, ¿verdad? El nombre de Jesucristo es un nombre excelso sobre todo nombre en el cielo y en la tierra. Porque si yo a lo mejor voy en el nombre del pastor Moisés Román a otro sitio fuera de Puerto Rico donde no lo conocen, a él me dicen, ¿cómo? ¿Qué? ¿Quién es él? Bueno, a lo mejor tenga bendición porque hasta de Bélgica me han escrito a mi gente que ven los mensajes de él, ¿verdad? O sea que hay mucha gente que lo conocen en otros países, pero que no es una cuestión, ¿verdad? Que es seguro que lo puedan conocer en ese lugar, ¿verdad? Pero quiero ver hacia atrás un poquitito para que ustedes vean cómo se asignan los nombres en el tiempo antiguo. Y a mí me pareció interesante esto, como yo soy, ¿verdad?, media curiosa. Según las circunstancias del nacimiento se le asignaban los nombres a los niños al nacer. Hoy día, usted ve gente con unos nombres que uno se queda como patidibuso y ni lo sabe pronunciar. Y yo le digo, repítemelo, deletréamelo, porque no entiendo nada. Pero en el tiempo antiguo, ¿verdad? Un ejemplo es el hijo de Raquel, ¿verdad? El más pequeño. Tú sabes que Lea, ¿verdad? Jacob y Lea tuvieron un reguerete de hijos porque su segunda esposa no podía tener hijos. Pero cuando Raquel tuvo su segundo hijo, ella murió de parto. Y ella le puso al niño Benoni. Ben quiere decir hijo. Ben. Benoni quiere decir hijo de mi dolor. Y ella le asignó ese nombre al niño. Pero Jacob inmediatamente le dijo, no, ese no va a ser su nombre. Su nombre va a ser Benjamín, que quiere decir hijo de mi diestra. Quiere decir que inmediatamente que le quitó la marca que le iban a poner, ¿verdad?, de ser causante de la muerte de su madre al nacer. Y entonces el estigma, por eso le digo que el nombre puede ser un estigma. Y ustedes saben que hay mucha gente que le pone Mara a las niñas. Mara quiere decir amargura. ¿Ok? Pero usted es una amargura santa, olvídese. Pero ella no tiene la culpa, ya le pusieron ese nombre. Es bonito. Cada vez que me veía mi chat, ¿tú sabes qué eso quiere decir? Amargura. Yo no sabía. Agua amarga. Sin agua amarga. Entonces me seguían diciendo hasta que llegó esta persona que me regaló esta Biblia. Mirarle aquí. Pero mira qué linda está aquí, ahora ha sido transformada las aguas. Yo no sé qué más te la endulzaron. ¿Tú ves? Yo soy dulce. Amén. Eso lo puede hacer el Señor, ¿verdad? Transformar las aguas, y de hecho lo hizo en un sinnúmero de ocasiones. Pues son un ejemplo, ¿verdad? Y hay otras cosas, por ejemplo, las expectativas de los padres a veces eran irracionales con los nombres de los niños. Por ejemplo, Edom significa rojo, Noé, reposo, Fares, brecha. O sea, según la expectativa del padre, era el nombre del niño. Y como dije, quedamos marcados para toda la vida con el nombre. A mí no me gusta mi nombre. Hello, thank you very much. Abigail es bonito. Pero a mí no me gusta mi nombre porque mi nombre se deriva del gran conquistador Suleimán, que era un hombre bien terrible y que conquistó muchas partes de Europa, fue un gran personaje histórico. Pero es el nombre femenizado de Suleimán. Y como yo lo sabía, yo estudié historia, pues no me gustaba. Yo decía, ¿por qué me han puesto ese nombre? Bueno, pero no importa, Dios lo permitió, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pues yo soy la Suleimán de Cristo.
Y ahora no me molesta porque yo conozco que, como ella, ¿verdad? Ella no se me molesta porque ella ha descubierto su identidad en el Señor. Y yo recuerdo que en una ocasión le dije al Señor, Señor, cámbiame el nombre, que no me gusta. Y no me lo van a creer, pero es cierto y estoy delante del Señor. Estaba sentada en la congregación y el pastor estaba predicando y de momento paró y dijo, Zacarías. Me señaló a mí y dijo, Zacarías. Y yo dije, Zacarías peor que Zulma. Pero mira qué pasó después. Me puse a investigar y Zacarías quiere decir recordado por Dios. Entonces yo dije, pues mira, suena mal pero está bonito. Así que los nombres son bien importantes, ¿verdad? Los nombres también se basaban en la naturaleza. Por ejemplo, Lea quiere decir vaca salvaje. Raquel quiere decir oveja. Y Débora quiere decir abeja. Tabita quiere decir gacela. Entonces todos estos nombres eran bien conocidos por las personas, ¿verdad? Y por más que uno no quisiera, pues que te digan a ti vaca salvaje, que no me venga, que te va a gustar. En aquel tiempo, que eso era una gran cosa, ser una vaca salvaje, pero ahora no, ¿verdad? Ahora es un insulto. Bueno, entonces también los nombres eran resultado del genio hebreo, de la musicalidad, porque ellos no solamente querían que los nombres fueran bonitos, que fueran inspirados en la naturaleza, también tenían un contenido religioso y además de eso podían traer una musicalidad, ¿verdad? Eran como musicales al oído. Otro ejemplo de los nombres eran, por ejemplo, José de Arimatea. Se usaba el nombre con el lugar de procedencia. Por ejemplo, Jesús de Nazaret, aunque él era de Belén, pero la gente decía que era de Nazaret. Y para identificar a una persona también se le añadía la profesión. Por ejemplo, ¿cómo se llama el publicano? Mateo, el publicano. O sea, que lo reconocían, ¿verdad? Entre todos los Mateos, pues el Mateo ese a que yo me refiero es el publicano. Porque no es como ahora que esta cuestión de los 3 nombres que nosotros tenemos, primer nombre, primer apellido, eso viene de los romanos. Los romanos son los que acostumbraban a ponerle 3 nombres a la persona. El primer nombre era el pronombre, el otro era el nombre y el otro el cognomen, el cognomento. O sea que el primero era el nombre que tú le ibas a dar a la persona. El segundo era la línea de ascendencia y el tercero era la línea horizontal de la familia y de dónde era. O sea que ponerle nombre era bastante complicado en los tiempos de Roma. También, como les dije, se le ponía a Jesucristo, ¿verdad? Le decían, ven Pantera, ¿verdad? Pero eso fue un nombre malo que le pusieron la gente, porque acuérdate que le decían a Jesucristo que él era hijo ilegítimo, ¿verdad? Como la madre reclamaba que él era hijo del Espíritu Santo y nosotros lo aceptamos así y creemos que Jesucristo es santo y nació sin pecado, ¿verdad? Pero hicieron estas personas un insulto de su nombre. Y fíjense que el Señor nunca se quejó de eso, pero advirtió que todos los pecados serían perdonados menos uno: faltarle al nombre del Espíritu Santo. ¿Vieron ahí? Que hasta ahí ya llegó el amor del Señor. Entonces, hermano, cuando finalmente Dios se revela al hombre en la palabra, se va revelando paulatinamente por sus innumerables nombres. Dios es un ser incomprensible para el hombre. Y Dios tuvo que revelar poco a poco, ¿verdad?, sus características para que nosotros los seres humanos pudiéramos entonces estar más próximos a Él y entender un poquito mejor cuál es la naturaleza y la personalidad de Dios. En la Biblia existen 2 clases de nombres, que son los nombres que son compuestos de 2 nombres o los nombres simples. Vamos a ver algunos nombres simples que ya ustedes seguramente los han estudiado y no voy a entrar mucho en ello, pero por ejemplo, él, la palabra él. Esa es la forma común de nombrar un Dios en el Medio Oriente. Eso está en Génesis 33:20. Está Elá o Ah. Elá en arameo y Oá en hebreo. Y significa un nombre genérico para nombrar un Dios.
Se pueden utilizar ese mismo nombre para dioses no verdaderos y el Dios verdadero. En la Biblia, ¿verdad? Estoy hablando. Está también Eloah o Elohim, que es el singular y el plural del mismo nombre, para señalar, ¿verdad?, que Él es Dios. Está Yahweh o Jehová o Yahvé, como decimos nosotros, ¿verdad?, que también ese se expresa en un tetragrama de 4 letras sin vocales, que ese fue el que vino verdaderamente a ser el más utilizado en la Biblia. Ese está 6.826 veces en la Biblia. Quiere decir que es el nombre que Dios mismo les reveló a Moisés. Como cuando Moisés le preguntó, porque Moisés fue muy inteligente, ¿verdad? Y le preguntó, ¿en el nombre de quién es que yo voy a ir a donde estos hebreos? Porque él se revelaba como el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, ¿verdad? Pero Moisés le dijo, ¿en el nombre de quién voy a ir?, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice, el yo soy. Y eso es lo que significa Jehová. Jehová. Entonces vamos a ver, por ejemplo, las connotaciones de Yahweh o Jehová. Es bien interesante que la misma palabra Jesús o Yeshua, como se dice en, ¿verdad?, Yeshua, significa Jehová es Salvador. Quiere decir que en la Biblia, y vamos a ver ahora más específicamente, en la Biblia se refiere a Jehová como Jesucristo. O sea, Jesucristo y Jehová son la misma persona. Esto es bien importante, que los nombres corroboran eso. ¿Por qué? Porque por la vida de Jesucristo se corrobora una de esas características de Dios. Y además de eso, el mismo nombre, ¿verdad? Y ustedes saben que en ocasiones los ángeles le pusieron nombres a la gente, ¿verdad? Cuando la persona iba a nacer con una misión de Dios, los ángeles se aparecían y decían, este muchacho se va a llamar Juan. Y todo el mundo decía, ¿por qué se va a llamar Juan? Hasta el papá se quedó mudo cuando el ángel se lo dijo, ¿verdad? Zacarías, precisamente, el sacerdote. Pero ¿qué pasa? Ellos obedecieron a la voz de Dios y Juan fue el último de los profetas, ¿verdad? Antes de la venida del Señor Jesucristo, antes de la manifestación de Jesucristo como Señor y Salvador. Está también, por ejemplo, cuando los ángeles se aparecen a Manoa y le dan el nombre de quién. ¿Alguien lo dijo ahí? Muy bien, de Sansón. Y obviamente el mismo nombre de Jesucristo, que fue dado por los ángeles, ¿verdad? Y los mismos ángeles del cielo, ¿verdad?, se le aparecieron a los pastores y le dijeron que este es el gran Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Y lo estableció Isaías en el Antiguo Testamento también, ¿verdad? O sea, que el nombre es algo importante. Cuando usted le vaya a poner nombre a un nene, a mi nieto le querían poner Fabián. Y yo busqué Fabián, quiere decir sembrador de habichuela. Y yo dije, no le pongan ese nombre a mi nieto, gracias. Y es un nombre bonito. Pero yo me compro siempre un libro así de gordo, de qué significa cada nombre. ¿Por qué? Porque usted no sabe cuánto en los cielos, en la tierra, en todos los lugares del Señor puede cambiar o marcar la vida de un niño, el nombre que usted le dé. Algunas cosas que no le dije es que cuando los niños le ponían los nombres, por ejemplo, Samuel. Fíjense, es Samuel, él es el nombre de Dios, ¿verdad? Hijo dado por Dios. Eso es lo que quiere decir Samuel. Hijo dado por Dios, Samuel. Entonces, hay un sinnúmero de nombres así, ¿verdad?, en la Biblia, que no tenemos tiempo para discutir eso hoy. ¿Ah? ¿Cuál libro? Ah, no, esos son libros que se consiguen, es más, hasta la misma internet tú entras y están ahí. Y ahí tienes ¿cómo se llama? ¿Ah? No, en el search, en el browser, lo que llaman el browser, en el search, lo pones en search de Google, le pones nombres, significados de los nombres y aparece sin número de cosas ahí, te quedas pasmado de tanto que aparece. Ok, pues vamos entonces a empezar, no sé qué tiempo tenemos. ¿Tú me dices? Media hora. Bueno, pues vamos hasta donde el Señor nos permita, ir por encimita
de lo que nosotros conocemos, que son los nombres de Dios, por los cuales la Biblia se revela, para que nosotros comprendamos quién es Dios para nosotros y qué puede hacer por nosotros y por qué cosas le podemos adorar. ¿Ok? Por ejemplo, Adonai significa mi Señor, mi gran Señor, ¿verdad? Dios es el amo y Señor majestuoso, Dios es nuestra autoridad plena. El término, este mismo Adonai, alguna gente dicen que es del tetragrama de Jehová, poniéndole vocales, se convertía en Adonai. ¿Por qué? Porque los judíos tenían terror de mencionar el nombre de Dios, porque ellos habían tenido una experiencia bien tremenda a la falda de la montaña, cuando se revelaron los 10 mandamientos. Y entonces ellos conocían que el nombre de Dios es sagrado, ¿verdad? Y para no mencionarlo, ni mencionarlo indebidamente, pues le quitaron las vocales, y ese es el nombre impronunciable de Dios. Impronunciable, quiere decir que uno no puede estar mencionándolo así a lo loco, ¿verdad? Adonai es mi gran Señor, que viene a sustituir ¿a quién? A Jehová o Yahvé, o el tetragrama de YHWH, es el tetragrama. Como ya les dije, está él, ¿verdad? Significa fuerte, que Dios va a vencer por nosotros, ¿verdad? Y nosotros podemos depender de Dios y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Lo dice la misma palabra. El nombre semítico genérico que se usa para Dios es Él. Se usa culturalmente aún para referirse a otras deidades, por lo tanto no es el nombre sagrado, entre comillas, ¿verdad? Sí es el nombre que nosotros tenemos que respetar, obviamente, pero que no es el nombre que Dios mismo se dio a sí mismo, pero revela sus cualidades de fuerte, de Señor, de vencedor. Amén. Está el Elohe Israel, que es un compuesto, que es el Dios de Israel, que revela, ¿verdad? El Elohe Israel, que es el Dios de Israel, que Jacob le puso al altar que él hizo, ¿verdad? En una ocasión, después de que se enfrentó con Dios mismo. ¿Por qué? Porque él le preguntó al nombre del ángel de Jehová y le puso: este es el Elohe de Israel, este es el Dios de Israel. Porque él no conocía el nombre, pero le puso yo me encontré con el Dios de Israel en este camino, yo luché con su ángel y aquí le pongo un altar, ¿verdad? Así que Israel entonces fue el que le dio este nombre, ¿verdad? Está el Eleyón, que nosotros tenemos un grupo musical que se llaman Eleyón. Pues Eleyón quiere decir Dios Altísimo. ¿Okay? El Dios Altísimo está compuesto por Él y Elyon, y es el Dios en el cual podemos confiar. El nombre usado por Melquisedec para nombrar a Dios. O sea, el Elyon fue el nombre que Melquisedec le dio a Abraham de Dios. Lo que se aplica en este nombre es que Él es el Dios soberano en quien podemos colocar nuestra confianza y tiene supremacía sobre todos los dioses. Inclusive que cuando Melquisedec le nombró a Eleyón, a Abraham entonces le dio el diezmo de todo lo que habían conquistado, que fueron bastantes cosas, ¿verdad? Así que está el Elohim. Elohim es el creador, Dios todopoderoso, y es la forma plural de Él. No se parece, pero sí. Es que esto es otro idioma, acuérdate, no es tan fácil. Así que Dios es el creador todopoderoso del universo y conoce todas las cosas y está en todas partes y en todo momento. Elohim es el plural de Él, y muchas veces se usa Elohim para corroborar que Dios es Trinidad, que es trino, que no necesariamente es así, pero pudiera interpretarse, ¿verdad? ¿Ok? Esto quiere decir es que Dios puede tener presencia aquí completamente con nosotros y puede estar presente allá, mil leguas de distancia, completamente presente allá también. O sea, que es una presencia de Dios completa donde quiera que Él quiera estar, ¿verdad? Eso se llama omnipresencia, ¿verdad? Y también es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Amén.
Por eso se expresa en presencia plural, pero no necesariamente son tres dioses. No son tres dioses. Es que hay una presencia plural cuando se menciona el Elohim. Entonces está el Olam, que es el Dios eterno. Y a mí me gusta el Dios eterno porque Él es también alfa y omega, ¿verdad? ¿Y quién es el alfa y el omega? ¿Ah? ¿A quién se refiere la Biblia como alfa y omega? A Jesucristo. Jesucristo es el alfa y el omega. Y si el Señor Dios Todopoderoso es el Olam, pues Jesucristo y el Padre son el mismo. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que llegar a esa conclusión, ¿verdad? Porque ambos, Jesucristo y el Señor, son ¿qué? Eternos y son preexistentes, ¿verdad? Poseen atributos de eternidad. Está el Roy. El Roy es el Dios que me ve. No existe ninguna circunstancia de nuestra vida que escape de su conocimiento. Y un ejemplo, ¿verdad? O dos ejemplos. El primero es Agar. ¿Se acuerdan de Agar? La esclava de Sara, que le parió un hijo. Ese es el hijo de la ayuda, no el hijo de la promesa. Y entonces, ¿qué pasa? De ahí nacen todas las tribus árabes, ¿verdad? Que es la de Ismael. Y cuando Agar fue echada, ¿verdad? Por el mismo Abraham, y se fueron al desierto, el niño estaba a punto de morir, ya el niño era un adolescente, y ella invocó el nombre de Dios. Y me imagino que diría en el nombre del Dios de Abraham, porque no era quizás el Dios de ella, ¿verdad? Pero al ella invocar el nombre de Dios, Dios entonces se le aparece, y le aparece en ese momento un pozo de agua. Y entonces el muchacho no se muere, porque el muchacho era el que se estaba muriendo, y ella también. Y entonces de ahí en adelante, pues pasan a ser el viviente que me ve. Le pusieron ese pozo, el viviente que me ve. También Jesucristo es el Roy. ¿Por qué? Porque en Mateo 22, 18, Mateo 26, 31 al 34, dice que Jesús conocía los pensamientos de las personas cuando se acercaban a Él. O sea, Él no era un lector de mente. O sea, tú sabes que hay gente que son telequinesis, quieren usar la telequinesis o la telepatía o lo que sea. Telequinesis es mediar las cosas. O sea que eso no quiere decir eso, sino que Jesucristo sabía los pensamientos de las personas con solo mirarlas. Y eso es un don del Espíritu Santo, eso es el don de ciencia. ¿Okay? Exacto, es correcto. Es correcto. Cuando Dios te da ese don, pues tú puedes hacerle así a una persona de arriba abajo y Dios te revela todo, de la A a la Z. Digo todo lo que tienes que saber, porque lo demás no te lo dice. Amén. Y te lo dice con un propósito, no es para que vayas a repetir de la gente. Dios conoce nuestros pensamientos, hermanos, nuestros sentimientos. Y Jesús conocía el pensamiento de aquellos que les rodeaban y se los demostraba. Por lo tanto, Él es el Roy. También es el Shaddai. El Shaddai es el todo suficiente Dios. Fíjense, porque la palabra Shad procede de la raíz etimológica de lo que se usaba para nombrar la montaña. Los israelitas eran personas que creían que los dioses habitaban en las montañas, que Dios estaba en las montañas y no estaba con ellos. Nosotros sabemos otra cosa diferente, ¿verdad? Pero la palabra Shad también significa el pecho de la mujer. Por lo tanto, ahí vemos una combinación, ¿verdad? Como Dios fuente inagotable de toda bendición. ¿Por qué? Porque las montañas te dan ¿qué? Una altura, ¿verdad? Como una supremacía, pero también el pecho que bendice con vida, ¿verdad? Y que ama, porque el amor de una madre es maravilloso. O sea que Dios es aquí metrosexual. ¿Saben lo que es metrosexual? O sea que Dios no es un machista, en otras palabras. Que Dios asume carácter que significa mujer, ¿verdad? Porque Dios ama a sus hijos como una madre, ¿verdad? Y los padres aman mucho a sus hijos también, a veces más que las mismas madres, pero en este nombre revelatorio del carácter de Dios es el Shaddai, ¿verdad? Fuente inagotable de bendición y de vida, amén. El todopoderoso Dios. Significa Dios de las montañas, ¿verdad? Y también el Dios que confirma su pacto con Abraham. Y nosotros por la fe en Jesucristo somos también hijos de Dios e hijos de Abraham. Y Dios nos ama como si fuera nuestra mamá. Y nuestro papá también, ¿verdad?
Por eso es que Dios nos ama tanto, aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios? Ya les hablamos de Dios Emmanuel. Está Jehová, el yo soy. El yo soy quiere decir el Dios siempre existente o autoexistente, o sea que no es creado. Como no es creado y es autoexistente, es fiel, inmutable. Esa es la inmutabilidad de Dios. Requiere también obediencia, ¿verdad? Y mucho respeto, porque cuando nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel, pero eso no quiere decir que tengamos derecho de serles infieles, ¿verdad? Porque Él nos ha mostrado su fidelidad, amén. Está Jehová Jireh, que fueron los que cantamos, Dios es mi provisión, ¿ok? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese se confunde con Jehová Roy, que también se traduce, ¿verdad?, cuando lees el Salmo 23, pero no es lo mismo. Aquí está la aplicación de provisión de Dios. Y fíjense qué lindo, cuando Abraham estaba por sacrificar a su hijo, Dios proveyó el cordero. Y eso es maravilloso porque Jehová Jireh no solo significa que me va a proveer la luz, el agua, el teléfono, el pago del carro, el pago de la hipoteca, ¿qué más? El pago de la compra y todos los embrollos que nosotros tenemos, sino que lo más importante de la Jireh, el Jireh es que Jesucristo mismo es el Cordero que se dio en la cruz por nosotros y nos dio la provisión eterna, ¿verdad?, de la salvación en Cristo. Y para mí que eso es lo más maravilloso cuando alabamos a Dios, decimos tú eres Jehová Jireh. No voy a pensar solamente en lo que Dios me puede dar, sino lo que ya me ha dado. Amén. Y entonces tengo esa certeza, y el mismo Jesucristo dijo, y lo dice en la palabra, si Dios nos ha dado a Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. O sea, que no podemos buscar a Dios por lo que me vaya a dar, porque esos son los que buscan que los panes y los peces. Y nosotros pastoreamos un tiempo, yo tenía unas hermanas que me ayudaban, y entonces cuando había unas situaciones, pues ellas me decían, hermana, yo creo que ellos vienen más por los panes y los peces. O sea, que lo decían como algo malo, ¿verdad? Pero está bien que uno tenga esperanza de que Dios le va a dar, ¿verdad? Porque el mismo Jesucristo dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto está legal, ¿verdad? Y nosotros esperamos en Dios que Él sea nuestro suplidor. Ahora, si yo pudiendo trabajar no lo hago, pues ya es otra cosa, estoy tentando a Dios. Pero si yo trabajo y hago el máximo, pues mira, Dios está obligado conmigo y contigo también, amén. Pues yo a veces le digo, Señor, necesito dinero, pero si no me puedes dar el dinero, dame por lo menos el empleo. Porque ya estoy bien, nadie me va a dar trabajo, te da, olvídate. Y yo converso así con el Señor y Dios provee, amén. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Jehová Makadesh, ¿verdad? Es el Señor que me santifica. Yo antes era un bandolero, pero ahora Dios me ha transformado. Ahora soy una nueva persona, ¿verdad? Dios me ha abierto una página limpia, ha borrado mis pecados y ahora me está ayudando a madurar, a crecer. Amén. Ese es Jehová, el Señor Makadesh, que me cuida, que me protege, que me ayuda, pero que también me santifica. Amén. Está Jehová Nisí, el Señor es mi bandera o mi portaestandarte. Él es el que me da victoria contra el mundo y contra el diablo. Él es el que pelea por mí. Él es el que se levanta, ¿verdad? Como bandera, ¿verdad? Aquí está la hermana vestida de bandera de Venezuela. Párate. Plantamos bandera. Mira aquí, Venezuela en persona. Venezuela para qué. Porque cuando tú ves esa bandera, tú ves esos colores, ves esas estrellas y dices, mira, Venezuela. Piensas en eso, ¿verdad? Amén. Hay que orar por Venezuela. Ahorita oramos por Venezuela. Entonces, cuando tú estás en una situación que haya una batalla en contra tuya, sea cual sea, el Señor tira la bandera y los malos cogen calle, se alinean. ¿Por qué? Pues ¿quién va a contender con Jehová de los ejércitos? Dígame. Y déjeme decirle que Jesucristo es el ejecutivo máximo, Chief in Command, ¿verdad? Como ¿cómo se llama el de los Estados Unidos? El presidente Obama. Obama es Chief in Command de los ejércitos de Estados Unidos, ¿verdad? Pues Jesucristo es Chief in Command de los ejércitos de Dios. Hello.
Y nadie se puede meter con él. Primero lo crucificaron, pero fue porque él se dejó. Y porque él fue voluntariamente. A mí no me gusta un cristito de esos que lo llevan así, todos blanquitos como un lagartito en una cruz. No. Mi Cristo es poderoso y fue a la cruz voluntariamente. Y por eso yo me gozo, ¿verdad? Porque pudiendo defenderse, no se defendió para pagar por mis pecados y por los tuyos. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Así que Jehová es mi pastor. Jehová Roí, Jesucristo es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Jehová Rofe o Rofeja, que es Rafa. Se dice Rafa, pero es Rofeja. Y es el Señor sana. El Señor sana. Y tenemos que creer eso. ¿Ok? ¿Y Jesucristo qué hizo cuando vino al mundo? No sanó a todos los que trajeron. A todos los enfermos que le trajeron al Señor Jesucristo, no hubo uno solo que no sanó. Y nosotros tenemos que tener esa fe, ¿verdad? Tenemos que recuperar la fe. Porque la iglesia que no cree, que Dios sana, jamás hará milagros en el nombre de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener fe en el carácter de Dios, en la autoridad de Dios y en las promesas de Dios, ¿verdad? Porque el hecho de que no las conozca, pues me puede privar a mí de un beneficio, ¿verdad? Por ejemplo, hay leyes que a mí me protegen, pero si yo no las conozco, pues no las puedo invocar, no las puedo reclamar. Así que es bien importante, ¿verdad?, que recuerden esto, que Rafa es el que cura a los enfermos, los ciegos, los paralíticos, echa fuera a los demonios. Jesucristo sanó a todos los que le trajeron a él. Está Jehová Sabaoth, que es Salvador y Defensor, es el Señor de los ejércitos, de las huestes espirituales. ¿Ok? Las huestes celestiales cumplirán siempre sus propósitos. En la Biblia, ¿verdad?, se traduce Sabaoth por todopoderoso. Jesús es el buen pastor que puso su vida por todas las personas, que es Jehová Sabaoth, ¿verdad? Jesucristo, como ya le dije, el comandante máximo, yo no sé cómo es el comandante máximo, el general de 4 estrellas, o qué sé yo. ¿Ah? El Chief Commander. El buen castellano. El buen comandante en jefe, ¿verdad? Hablar español es mejor. Así que el comandante en jefe de los ejércitos de Dios, ya dijimos quién es, que es Jesucristo. Amén. Ahora, cuando Jesucristo venga a la tierra, no va a venir, ¿verdad?, solito. ¿Cómo va a venir? Con todos los ejércitos celestiales, ¿verdad? Y va a venir como que, como rey, como salvador, como gran conquistador, ¿verdad? Y con todas las huestes espirituales a su derecha y a su izquierda. Amén. Y nosotros todos le podremos ver. Amén. Dice que todo le verá. Todo ojo le verá. Jehová Shalom, Él es mi paz, ¿verdad? El mundo quiere paz, pero no tiene paz. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo. Yo, por ejemplo, acá entre usted y yo no oro por la paz. Yo oro porque la gente se convierta a Cristo. Porque la gente no va a tener paz si no se convierten a Cristo. Y nosotros, los que nos hemos convertido a Cristo, ya tenemos la paz. Porque Jesucristo lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Por qué se refiere como el mundo da la paz? Porque el mundo da la paz a través de la violencia. Jesucristo no. Jesucristo da la paz a través del amor. Por ejemplo, en la iglesia va a haber paz cuando todo el mundo se ame los unos a los otros de verdad, como dice la Biblia. Exacto. No va a haber ninguna contienda ni ninguna diferencia, porque si verdaderamente Cristo mora en mí y su Espíritu Santo tiene señorío, pues yo amo. Y si yo te amo, no te ofendo. Y si te ofendo, rápido digo: ¡ah! Perdóname. ¿Verdad? Me doy cuenta que lo he hecho mal, ¿verdad? Y pido perdón. Y yo entonces, si te amo, ¿qué te tengo que hacer? Perdonarte. Porque yo tampoco puedo decir: no, porque tú me dejaste de decir nada. Yo te tengo que perdonar, porque si Cristo me perdonó las que yo he hecho, que son más las que tú me has hecho, quién sabe, ¿verdad? Estás en el cuerpo. Y si estamos en el cuerpo, pues tenemos que buscar la paz, ¿verdad? La palabra de Dios dice: busca la paz y síguela. Porque no es una cuestión que viene automática, es que hay que seguirla. Y en el hogar también. Como decía el pastor los otros días, no sé cuál de ellos era, que decía: pues mire, no le añada leña al fuego. Si usted ve que el fuego está encendido,
Mire, eche un poquito de agua y a Julil Crispín, como dicen por ahí, ¿verdad? Cállese la boca, métase en el closet si es preciso, en el baño, cierre con llave y ore. Porque a veces, mira, hasta a veces los hijos, a veces ponen a uno así, tú sabes, como caliente. Y uno como que se deja llevar, tú sabes, empieza el fuego al arder y uno le echa leña y el otro le echa más. Y cuando vienes a ver, se han matado unos a los otros. Dios reprenda al diablo. Porque el ser humano que no tiene a Cristo no tiene sabiduría, no tiene conocimiento de cómo son las cosas. Pero nosotros tenemos al Jesucristo de la paz. Y si ocurre alguna diferencia en mi hogar, yo siempre voy en oración y digo, Señor, que Satanás no gane ventaja de mis debilidades. Pues no le eche la culpa al otro, porque así tampoco se llega a ningún lado. Porque siempre culpando a los demás. Ahora diga, Señor, perdóname, porque yo fallé. Le dije esto, no se lo había dicho. Te pido que lo perdones por lo que Él me dijo y me ayudes a mí a perdonarlo. Y que Él me pueda perdonar a mí. Y que haya una reconciliación genuina. Eso es de diario, porque mira, no me vengas a mí que en los hogares no nos decimos 40 cosas si no las tenemos que decir. Porque somos humanos y fallamos. Pero debemos de evitar, ¿verdad? Caer en la ira, ¿verdad? Porque nosotros somos gente de paz. Somos pacificadores. ¿Somos qué? Príncipes de paz también nosotros. Exacto. Exacto. Nosotros, o sea, tenemos que estar en paz con nosotros mismos, primeramente. Exacto. Yo tengo que bregar conmigo misma y darme cuenta que hay veces que la gente está como que prende de un maniquetazo. Ajá. Y a veces, pues, sobre todo las personas que son diabéticas. Yo conozco a algunos que se les sabe. Muchachos, el azúcar los tiene ahí y uno sabe. Yo tengo una amiga que cuando no ha comido se pone, ay Dios mío, que no hay quien la tolere. ¿Ah? Exacto. Pero es humano, la Biblia lo dice, airaos, pero no peguéis. O sea, no es que no te dé coraje porque humanos somos todos. Pero tú tienes que decidir cómo tú vas a manejar esa situación, ¿verdad? Y no es fácil. Y sobre todo, perdonar al que te ha ofendido de verdad, porque mira, hay gente que sí que son unos artistas en ofender. Tienen un master degree en bandolería. Yo no sé cómo lo hacen, ni quiero saberlo. Pero a veces se dicen unas cosas que no las pensaron jamás y después como tampoco las pensaron después que te las dijeron porque están como que tienen la conciencia cauterizada y nunca se dan cuenta de que te ofendieron. O sea, y entonces uno es bobo pensando que algún día esa persona te va a pedir perdón. Pues mira, perdónalo, aunque no te pida perdón y ya. Y sigue para adelante, porque ¿qué uno va a hacer, verdad? Uno tiene que estar en paz con uno mismo, eso es lo que te refiero. Yo no puedo seguir enojada con todo el mundo, si nadie me quiere, pues se lo pierden, hello, ¿verdad? Si yo no le gusto a la gente, mala suerte. Yo cumplo con hacer el bien, con amar a Dios y amar a mis hermanos y hacer el máximo de obediencia a Dios, ¿verdad? Pero yo no puedo estar condenándome a estar una vida angustiada porque esto, porque lo otro, porque lo demás allá, ¿verdad? Eso es lo que significa estar en paz conmigo mismo. Amén. Bueno, ese no era el tema. Jehová Shammah, el Señor siempre presente. Él está en todas partes. Amén. El Señor es mi compañero. Yo no voy sola a ningún sitio. Ni tú tampoco. Él siempre está contigo. Él lo dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Porque Dios es fiel. Y Él lo dijo, Él lo hace. Amén. Jehová Sidkenu es Jehová mi justicia. ¿Ok? Si alguien te ha hecho alguna injusticia, confía en el Señor que Dios va a traerte la justicia que tú necesitas. Jehová también se conoce como Yahvé Sidkenu, ¿verdad? Que todas las personas pecan y están destituidas de la gloria de Dios, pero Él gratuitamente nos hace justos, ¿verdad? Por la sangre de Jesucristo, por la fe en el Señor Jesucristo. Y es bien importante que nos creamos, ¿verdad? Lo que Dios dice en su palabra. Él es justo y es recto, ¿verdad? Y también Él es rey justo y recto, o sea que Él reina, Jehová reina. Amén. Jesús es el Señor, Él es rey justo y rey recto. Nosotros no podemos juzgar como Dios juzga, porque no conocemos nada.
Ustedes no saben ni lo que la gente está pensando, ni lo que pasó antes, ni lo que pasó después. Y uno solamente ve una pequeña parte de algún incidente o de la vida de una persona y uno tiende a ponerle un estigma, un label o a juzgar a una persona por algo que uno ve que realmente no representa la vida de esa persona. Y eso somos todos, hermanos, todos hemos hecho eso en un momento dado. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para reconocer que solamente Dios es el que va a juzgar, porque nosotros no tenemos toda la información necesaria. El gran yo soy, que es Jehová, ¿verdad? Es autoexistente, siempre presente, y me gusta la palabra aleluya, que ustedes siempre la usan y yo también, ¿verdad? Aleluya quiere decir alabanzas a Jehová el Señor. ¿Ok? Cuando ustedes dicen aleluya, porque aleluya, Y-A-H, ya es lo mismo que Jehová, es como una abreviatura de Jehová. Y ustedes dicen aleluya, ya es el nombre de Dios. Por lo tanto, ustedes están diciendo alabanzas a Jehová el Señor. Y entonces fíjense, habían unos nombres de profetas que también incluían esa forma ya, ¿verdad? Por ejemplo, Elijah, ¿verdad? Elijah. En inglés a veces se oye mejor, o en otros idiomas es mejor, porque en español a veces cambia, ¿verdad? Elías en español, pero Elijah es Dios, es Jehová. Eso es lo que significa Elijah, Dios es Jehová. Eso ilustra también que cuando los profetas le ponían los nombres, ¿verdad? Tenían siempre parte del nombre de Dios en él. Y Josué significa Jehová el Señor es mi salvación. El Yahvé o el yo soy es un nunca cambia, es la inmutabilidad de Dios. Dios nunca cambia, o sea, Dios no es como la gente que hoy te ríen y mañana te miran la cara. Dios es siempre igual contigo, amén. Dios siempre es el mismo, Dios siempre te ama, no importa lo que tú hagas, lo que pienses, lo que hagas, dejes de hacer, Dios siempre está, exacto, porque Él no cambia. O sea, y nosotros somos como tan cambiantes, porque nuestras emociones a veces nos rigen, nos gobiernan, ¿verdad? Y nosotros lo que tenemos que es reconocer que son las emociones las que están en cargo y no el raciocinio, ¿verdad? No la razón, o no el espíritu, que es el que debe realmente estar en cargo, ¿verdad? Entonces, Dios nunca cambia, ni cambiará, ¿ok? Por lo tanto, yo puedo confiar en Él, porque no me dice hoy un día una cosa, como me pasa a mí con alguna gente, me dice, ay, yo te llevo tal día, un ejemplo, no es Marisa, no es Marisa, no, una persona me dice, no, cuenta conmigo, yo te voy a buscar, yo te llevo, y yo, pues yo cuento, me he visto, lo otro, ay, no puedo, ay, Dios mío, alaba a Dios. Entonces, pues, ¿qué tú pasa? Que estás confiando en quién, en palabras de humano, ¿verdad? No estás confiando en Dios, porque si yo le hubiera dicho, Señor, que tú crees de esto, mira, yo no te vista que no va. Pero como yo pensé que la persona, ¿verdad?, tenía una palabra firme, pues le creí y me vestí, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos quedado vestidos, verdad? Especialmente cuando éramos jóvenes, ya no, ¿verdad? Ya no somos tan creíbles, ¿cómo es? Tan crédulas. Ok, los nombres de Jesucristo revelan el nombre de Jehová. Yo no se me queda mucho tiempo, no creo, ya hace como 2 minutos. Bueno, en 2 minutos hay que ocurrir un milagro. Ok, los nombres de Jesucristo son innumerables, o sea, yo tengo tantos y tantos nombres aquí que yo tengo 104 páginas de los nombres de Jesucristo. Y no se los voy a decir todo, imposible. Pero, si ustedes quieren saber alguno, les voy a decir 2 o 3 nada más. Por ejemplo, que ustedes los conocen, ¿verdad? Jesucristo es mi consejero, mi abogado. ¿Ok? Eso está en 1 Juan 2:1. Hijitos míos, escribe estas cosas para que no cometan pecado, porque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor o abogado, que es Cristo Jesús, y Él es justo.
¿Ok? Pues cuando usted ande por ahí, no esté buscando abogado, ya usted tiene. Y yo le voy a dar un ejemplo rápido. Yo gané un caso porque cuando murió el papá de mi hijo más pequeño, el hermano quería quitarle lo que el papá le había dejado. De hecho, le quitaron todo menos lo que yo le defendí. Y yo no tenía, pero ni un centavo negro para contratar un abogado, pero ni un centavo. Y yo dije, Dios mío, solo tú me puedes ayudar. Porque ya me habían mandado la notificación de que el Estado se iba a incautar, porque el papá dejó deuda, se iba a incautar del Estado, de lo que había dejado, y eso incluía lo que le habían dejado a mi hijo, era el único menor. Y yo dije, ¿cómo va a hacer esto? Si ellos se quedan con todo, también se van a quedar con el efectivo, lo poco que le dejo. Entonces yo empecé a orar. Y dije, Señor, tú eres mi abogado, y este caso tú y yo lo vamos a ganar. Pues usted sabe que yo me metí en el tribunal y empecé a sacar copias de todo el caso. Y el secretario me decía, ¿usted es abogada? Yo, bueno, no, pero me paseo entre ellas. Mira, y cogí un mamotreto así de grande y lo tenía ya en mis manos. Y ellos me cogieron miedo. Entonces, ¿qué pasa? Yo decía, bueno, ahora Señor, ya tengo todo, ¿ahora qué voy a hacer con esto? Y oré al Señor. Y me llamó una amiga mía que ella conocía, tenía una amiga que era una ejecutiva grande en la oficina del procurador de menores. Y ella me dijo, ¿qué tú estás haciendo? Y yo, pues mira, buscando esto, por lo otro, le expliqué más o menos por encimita. Y me dijo, ay, olvídate de eso, tráeme esos documentos que yo te los resuelvo. Y mira, ganó el caso y se hizo jurisprudencia. ¿Ok? Se hizo jurisprudencia. Y ese caso, ¿quién lo ganó? Cristo. Porque yo no contraté ningún abogado. Pero Él es nuestro abogado. Abogado legal y abogado espiritual y de toda índole. O sea, tú puedes y Él es justo, porque no va a maltratar a nadie para beneficiarte a ti tampoco. Te va a dar lo que tú necesitas y lo que es recto. Amén. O sea, Jesucristo es nuestro abogado. Alfa y Omega, principio y fin, ya lo sabemos. Apocalipsis 1, Omega, te dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Refiriéndose a quién? A Jesucristo. Por lo tanto, Él es Jehová. ¿Ok? Jesucristo es el autor de la vida, eso está en Hechos 3:15. Y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida, o sea, que nos da la vida. Pero Dios los resucitó, y de esto todos nosotros somos testigos. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, la misma Biblia reconoce a Jesucristo como el autor de la vida. ¿Okay? Y Él es el creador y sustentador del universo. Por lo tanto, Jesucristo es Jehová. Son la misma persona. Exacto. Él es el verbo, el logos. Autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual el gozo fue puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que Jesucristo fue exaltado, ¿verdad? Y Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Y la fe en quién? En Dios, ¿verdad? Dios el Padre. Jesucristo vino a manifestar el nombre de Dios en la tierra y nosotros aceptamos su mensaje y le hemos creído que Jesucristo es el Salvador. Amén. Entonces, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Los otros días me llamó una persona que estaba muy atribulada porque tiene una hermana que le peleaba de que Pedro había sido el primer papa, que ya no estaba en la iglesia que era, todas las cosas que nos dicen a veces a nosotros por ahí. Y entonces yo le dije a ella algunos textos, ¿verdad?, sobre esto mismo. Y en Efesios 4:15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, no necesita ningún representante en la tierra. El único representante en la tierra de Jesucristo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en todos. Y Él es nuestro Maestro. Y Él es el Señor de la iglesia. Así que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo es su representante. Amén. Así que tenemos que seguir nuestra tarea de conocer a Dios cada día más, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, crecer en el conocimiento de Dios. Porque si nosotros no conocemos a Dios, no lo podemos amar, ¿verdad? Cuando usted tenía un novio,
no dejaba de hablar por teléfono, se amanecía hasta las 3, las 4 de la mañana hablando con la persona, hablando bobería, ¿verdad? ¿Y para qué? Para conocerle. Y nosotros tenemos que invertir tiempo y esfuerzo, como ustedes aquí hoy, ¿verdad?, en conocer a Dios, porque Él está con nosotros, Él nos ama, pero Él quiere revelarse a nosotros. Y conociendo los nombres nos ayuda mucho, ¿verdad?, a conocer mucho más del Señor. Y vuelvo y les repito, hay un sinnúmero más de nombres que compaginan el hecho de que Jesucristo es Jehová, o sea, Jesucristo es Dios mismo. Y no me gusta seguir adelante sin enfatizar esto, porque creo que es lo más fundamental que nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos que saber. Porque a veces vienen las personas a pedirnos razón de nuestra fe y nosotros titubeamos. Nosotros tenemos que estar convencidos y seguros que la Escritura respalda que Jehová es Jesucristo, ¿okay?, que son la misma persona. Y tenemos que saber que Jesucristo es el Espíritu Santo, que los tres no son tres dioses, es un solo Dios. No tenemos un Dios de tres cabezas, como dicen alguna gente por ahí. Y en la misma Biblia de los testigos de Jehová dice Yeshua, que es el Kyrios, es el Señor. Ellos mismos lo reconocen y lo saben. O sea, que nosotros sabemos en quién hemos creído. Amén. Nosotros tenemos que crecer en la palabra, crecer en el conocimiento de Dios y crecer en obediencia al Señor. Este es nuestro llamado, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos cada día más que hacer. Así que en esta mañana yo les he dado nada más que un poquitito, pero ustedes siguen, ¿verdad?, con su hambre de Dios y buscando al Señor, ustedes mismos leyendo la palabra, y si les interesa les fotocopio las 100 páginas. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie y vamos a orar, porque el tiempo es oro y el tiempo es de Dios. Amén. Lo hemos bien invertido. Amén. Así que lo importante es, le doy las gracias por estar con nosotros sobre todas las cosas. Aleluya.